Supongamos que tenemos dos ondas, una moviéndose hacia la derecha y otra moviéndose hacia la izquierda, moviéndose en un mismo medio con la misma amplitud y la misma frecuencia. La onda resultante que aparece por la superposición de estas dos ondas se obtendrá, de acuerdo al principio de superposición, por medio de la suma de estas dos ondas. Pero, recordando la relación trigonométrica para la suma de dos funciones senos con diferentes ángulos, entonces si hacemos uso de esta ecuación, es claro entonces que la onda resultante sería igual a 2 veces por el factor 2 que aparece en la fórmula, la amplitud, factor común de coseno de la diferencia entre los dos ángulos, es decir, de kx menos omega t menos kx más omega t sobre 2 por seno de la suma de esos dos ángulos. Es claro que después de hacer el álgebra correspondiente vamos a llegar a este resultado. Ahora, este resultado que acabamos de obtener es un resultado general para la superposición de dos ondas planas que se mueven en direcciones diferentes con la misma frecuencia y la misma amplitud. Sin embargo, vamos a estudiar un caso particular por cuestión de poder aplicar este resultado. Y este caso sería la situación en que dos ondas con estas características se encuentren propagándose a través de una cuerda. La situación es muy básica. Tenemos una cuerda que se encuentra unida a dos soportes de manera que sus extremos se encuentran fijos. En un cierto instante de tiempo vamos a generar una onda a partir del extremo izquierdo, de manera que ésta se propague hacia la derecha y con cierta velocidad v. Esta onda llegará hasta el otro extremo y eventualmente, debido a que este punto está fijo, esta se va a devolver, pero tendrá que invertirse, moviéndose ahora a la misma velocidad pero en dirección contraria. Luego vamos a tener que siguen llegando ondas hacia la derecha, pero tenemos las ondas que se mueven hacia la izquierda, ellas se van a superponer y van a generar interacción e interferencia entre ellas. Por tanto, vamos a analizar la dinámica de este problema teniendo presente esta relación que obtuvimos para la onda resultante y el hecho de que tenemos dos condiciones de frontera, que son que los puntos de los extremos se encuentran fijos, donde hemos asumido que la longitud de la cuerda tiene un valor L. Observe que estas condiciones implican que la función de onda adquiere diferentes valores en todo el tramo L excepto en sus extremos, porque dada la condición de ligadura que tenemos aquí, la amplitud en este punto y en este punto siempre debe ser nula, lo que quiere decir entonces que psi adquiere el valor 0 en estos dos extremos. Si nosotros reemplazamos estas condiciones en nuestra función de onda, es claro que la primera condición para x igual a 0 se cumple en todo instante de tiempo. Pero la segunda condición tenemos que garantizar que se cumpla siempre independientemente del tiempo. Entonces para ello necesitamos que cuando evaluemos L en esta función, al hacer x igual a L, esto siempre sea 0. Que es lo mismo decir, tenemos que garantizar que seno de k por L sea igual a 0. De aquí entonces deducimos que k por L, para que seno sea igual a 0, debe ser una función múltiplo de pi. Y esto es claro porque al ser seno una función periódica, entonces periódicamente adquiere este valor para una cierta cantidad de números múltiplos de pi. Por eso entonces el número de onda, como va a adquirir seno el valor 0 para diferentes valores de n, vamos a ponerle un subíndice n, implicando entonces que k sub n va a ser igual a n veces pi sobre l. Tengamos presente que por otro lado, el número de onda y la longitud de onda se relacionan por medio de la expresión, en donde es claro que si k adquiere diferentes valores dependiendo de n, la longitud de onda correspondiente también lo hará.
Si despejamos de aquí la longitud de onda tenemos en la que si reemplazamos el valor de K sub n obtenido con las condiciones de contorno, tenemos por lo tanto que la longitud de onda es igual a 2 veces la longitud de la cuerda sobre el número n. Es claro que también podríamos obtener la frecuencia con la que oscilan las ondas, recordando primero que la velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de la tensión en la misma y la densidad lineal de masa, además de la relación conocida para la velocidad en términos de la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, tendríamos por lo tanto que la frecuencia satisface esta relación. Observe que a partir de esta podríamos tener también la frecuencia angular, dado que omega es igual a 2pi veces la frecuencia lineal. Para el caso en el que si hacemos n igual a 1, se conoce como la frecuencia fundamental, y cada una de las frecuencias para los diferentes valores de n se llaman armónicos. Por tanto, también, además de frecuencia fundamental, se le conoce al valor de n igual a 1 como primer armónico. Miremos los casos que tendríamos para diferentes valores de armónicos. Para el primer armónico, y recordando que lambda sub n es igual a 2L sobre n, entonces en el caso de n igual a 1, tendríamos lambda sub 1 igual a 2 veces la longitud de la cuerda. Lo que implica que si esto es L, la longitud de la cuerda, entonces la longitud de onda tendrá un valor que es el doble de esta longitud. Lo que implicaría entonces que si la onda empieza aquí, en principio si pudiera continuar, continuaría hasta el otro lado para completar su longitud de onda, que sería esto. Pero como este punto está fijo y no puede seguir hacia la derecha, tendría que devolverse para completar esa longitud de onda, y como este punto es fijo se invierte, o sea que tendríamos esto y se invierte hacia acá. Básicamente es esto, la longitud de onda, hasta aquí iríamos a la mitad, tendría que haber seguido, pero se termina devolviendo porque no puede hacerlo. Puede observarse de esta situación que se tiene una zona donde hay un valor máximo y dos zonas donde encontramos los mínimos. Los máximos los llamamos las crestas, los mínimos, que serían los valles, vamos a llamarlos los nodos, que son los puntos fijos que no van a estar moviéndose en este sistema, donde n hace referencia a los nodos y a hace referencia a los antinodos. Observe que para esta configuración tenemos entonces dos nodos y un antinodo. Estudiemos ahora la situación de n igual a 2. Es claro que para n igual a 2, la longitud de onda debe ser igual a la longitud L de la cuerda. Y entonces es fácil ver que la longitud de onda de la cuerda tendría este comportamiento. Dado que no puede continuar, tiene que devolverse e invertirse porque es un punto fijo, dándonos por resultado esto. Podemos observar que tenemos dos antinodos y 1, 2, 3 nodos. Para el caso n igual a 3, la longitud de onda sería 2/3 de la longitud de la cuerda. Dividiendo L en tres partes, tendríamos entonces que la longitud de onda va a coger dos de esas tres partes. Como aquí sí puede continuar, entonces continuaría hasta este lado y aquí ya le toca devolverse e invertirse, dándonos entonces 3 antinodos y 1, 2, 3, 4 nodos. Como último ejemplo, para n igual a 4, la longitud de onda corresponderá a la mitad de la longitud de la cuerda, pero es claro que aquí puede continuar, llegar al extremo, devolverse e invertirse, dándonos por resultado 4 antinodos y 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Podemos deducir de estos resultados que acabamos de obtener que para un cierto n dado vamos a tener n antinodos y n más 1 nodos. Observemos qué tendríamos entonces en el experimento con una cuerda.
Vemos entonces que una cuerda, cuando es tensada y se generan ondas que se propaguen a través de ella, origina la aparición de las ondas que conocemos como estacionarias, dado que parece que no se mueven ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, y con ella la aparición de los nodos y los antinodos. Es evidente que la aparición de estos va a depender de la longitud de la cuerda y va a depender de la tensión de la misma. Y es claro que generan ondas estacionarias, puesto que en la ecuación que nosotros tenemos para la onda resultante, básicamente la función de onda resultante, miramos que no tiene la forma de una onda viajera, es decir, no es seno de kx menos omega t, sino que es un producto de dos funciones cosenos, en una evaluando la parte temporal y en la otra evaluando la parte espacial.